Reciban un cordial saludo desde la Marina Internacional de Santa Marta, un saludo muy especial a todas esas personas que están atentas de los temas, de los invitados que nosotros traemos para compartir con todos ustedes. Quiero decirles que esta semana se celebró el Día del Contador y por eso queremos honrar, queremos homenajear a todos los contadores de nuestro país, porque ellos cumplen un papel importante en todas las empresas de Colombia. Así que hoy está en representación de ellos Julián Contreras Rosado. Él es contador público y cuenta con una vasta experiencia como consultor contable, tributario y también revisor fiscal. Julián, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y aprovecho nuevamente para felicitarte porque la labor que ustedes desarrollan en las empresas es fundamental. Muchísimas gracias, estamos para ayudar. Bueno, y vamos a iniciar esta entrevista preguntándote, Julián, ¿cuál es el papel que cumplen todos los contadores dentro de una empresa, ya sea grande, mediana o pequeña? Y te lo pregunto porque sé que las empresas grandes lo tienen claro, pero las empresas medianas y pequeñas no cuentan con un contador. ¿Cuál es la importancia de tener un contador en una empresa? Bueno, te puedo decir que tener un contador a la mano es tener información fluida que te permite a ti tomar decisiones que te pueden afectar tu presente y tu futuro. Tú necesitas que la información de la empresa fluya y fluya hacia ti, fluya hacia la gerencia para tomar buenas decisiones. Una empresa que no tenga ese apoyo, esa información financiera, esos balances, que esté pendiente de las fechas en las que se pagan los impuestos o qué tipo de impuestos se van a pagar, está en nada, porque no está cumpliendo con la ley tributaria colombiana. Entonces, tener un contador a la mano es tener arreglado, digámoslo así, la situación tributaria de la empresa. Todas las empresas, sean pequeñas, sean medianas o sean grandes, ¿deben tener un contador? ¿O el hecho de que sea una empresa pequeñita no es necesario? Hoy en día no podemos hablar de que no necesito un contador porque yo no soy gran empresa. Hoy tú necesitas un contador porque la DIAN te está llevando a que seas más organizado. Necesitas saber de nómina electrónica, de factura electrónica y de documento equivalente electrónico. Que si yo no tengo una herramienta como un contador a la mano que me esté guiando en ese paso a paso que tengo que hacer para cumplir con esas obligaciones, no tengo nada. Por eso es que el contador se necesita porque yo necesito apoyarme de alguien para que me diga qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Las grandes empresas ya tienen su infraestructura contable diseñada, pero el nuevo, la empresa que se creó, la empresa de familia, no sabe y no alcanza a dimensionar qué tan importante es un contador en sus inicios y de ahí en adelante para que lo oriente el paso a paso que debo cumplir para no ser sancionado por la DIAN. ¿Qué sucede con esas empresas que no tienen un contador de cabecera? ¿A qué se enfrentan esas o cuáles son esas desventajas en las que esas empresas se van a terminar enfrentando? Mira, en mi experiencia te puedo decir que quien no cuenta con un contador está supeditado o está en desventaja ante la DIAN porque puede ser sancionado por cualquier cosa. Por ejemplo, yo creé una empresa el año pasado y no sé si debo declarar renta o no, pero como la persona que crea la empresa es solo el comerciante, él no sabe de obligaciones tributarias. Claro. Entonces necesita que alguien le diga, porque la empresa es nueva, debes declarar renta con el patrimonio que declaraste en Cámara de Comercio, primera medida, y de ahí cumplir con los documentos o los requisitos que la DIAN te está exigiendo el día a día para poder ser organizado, para que la DIAN no llegue hacia ti y te diga te sanciono porque no cumpliste con el compromiso, por ejemplo, de presentar la declaración de renta o no hiciste una retención por un pago. Por ejemplo, tienes el arriendo y pagas 1 millón de pesos en arriendo, pero como el arriendo lo tiene la señora X, no le aplico retención, entonces ahí tienes una sanción por no cumplir con la obligación tributaria. Bueno, y ese es el caso de las empresas formalizadas y las empresas que
encontramos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Marta, encontramos muchas empresas familiares tradicionales, negocios medianos, negocios pequeños que no están formalizados y que lo que tienen en su empresa o en su negocio es una hoja Excel o un cuaderno viejo por allá con un bolígrafo, porque la esposa o la sobrina es quien le lleva la contabilidad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted de esos negocios, de esas empresas? ¿Cuál puede ser el futuro de esos negocios? Yo no lo veo bien el futuro de esa empresa, porque no saben, sinceramente no saben cómo está funcionando la empresa. Saben que venden y saben que cobran lo que venden, pero ¿y están cumpliendo con los compromisos formales? El que yo lleve una libreta o una hoja de Excel me dice a mí ciertos aspectos. Vendí tanto, cobré tanto, me deben tanto. Pero tengo yo que saber que si vendo, qué obligaciones tributarias tengo, si vendí más o si vendí menos. Entonces de pronto la libreta no es el medio, ni la hoja de Excel es el medio, porque cuando a mí una institución financiera, por ejemplo, me pida un balance o unos estados financieros, yo no tengo de dónde hacerlos. Julián, yo quiero hacerle una contrapregunta. Cuando uno está formalizado y cuando uno tiene un contador que lo orienta, que es profesional y pues lo orienta en todos esos procesos tributarios, es más fácil para los empresarios el día que van a acceder a un crédito, el día que necesitan el apoyo, el respaldo del gobierno, ¿es mucho más fácil conseguirlo? Por supuesto que sí, porque uno tiene la información a la mano. Tiene las declaraciones de renta, por ejemplo, tiene las ventas o los ingresos, tiene los balances, tiene la situación financiera de la empresa, la tiene a la mano. Y a mí si un banco hoy me dice que necesita los estados financieros de una empresa que yo asesoro, las tengo a la mano porque tengo mis programas contables, porque maneja la empresa un programa y lleva todo sistematizado. Está cumpliendo con los deberes formales. Pero si yo llevara una libreta o una hoja de Excel, yo tendría que sumar, restar, multiplicar para poder armar una estructura de estado financiero y podérsela presentar a un banco. ¿Eso qué hace? Que yo retrase mi trabajo porque lo estoy armando. Mientras que yo voy a un sistema, pido un balance o pido un estado de resultados y ahí está a la mano. Claro. ¿Puede una empresa, Julián, llevar la contabilidad aunque no tenga una infraestructura contable? Sí, lo que pasa es que las personas hoy en día le tienen miedo a la organización. Tú ves a alguien que tiene un negocio, un restaurante pequeño, una cafetería, una peluquería, una tienda, y ellos dicen, no, yo no me organizo porque a mí la DIAN me controla. Entonces tengo que pasar a presentar impuestos. Yo prefiero seguir llevando mis libros aquí manual, pero no tienen información financiera veraz y verídica que les permita tomar una decisión. Entonces, si no tienes un contador a la mano y si no tienes una infraestructura contable, no tienes información. Hablemos de un tema que para todos los empresarios es de suma importancia y es la declaración de renta. Bueno, hablemos de esa orientación tan importante de un contador a la hora de realizar una declaración de renta. Bueno, la pregunta está muy buena y he encontrado a lo largo de mi experiencia contable empresas que las han creado años atrás y no han presentado la declaración de renta porque no movieron ingresos, porque no tuvieron un contador que les dijera tenemos que cumplir con el deber formal de la declaración de renta. La declaración de renta es decirle al Estado qué hice, cómo lo hice y cumplir con unos plazos. La declaración de renta es finalizar el año fiscal con una información que le debo llevar a la DIAN. Yo vendí tanto, me gasté tanto, me quedó una utilidad de tanto y aquí está el impuesto que yo voy a contribuir con el gobierno nacional de tanto. Aplico la tarifa, presento en debido tiempo y me ahorro una posible sanción de la DIAN. Y eso es lo que está sucediendo con aquellas personas que no lo logran presentar.
Yo tuve una experiencia con una persona que me contactó y había creado una empresa 3 años atrás. Había facturado y había cobrado IVA. 3 años atrás, cuando yo la consigo en el presente, yo le digo, tú tienes una deuda con la DIAN de 3 declaraciones de renta y tienes 3 declaraciones de IVA. Imagínese. Y tienes unas declaraciones de retención en la fuente por pagar. Y ella me dijo, pero ¿cómo me dices esto si mi contadora que tuve en aquella época me dijo que como yo no había vendido más de 100 millones de pesos, yo no tenía que declarar? Imagínese. Uno debe declarar el año en donde creó la empresa, así sea en cero, porque declarar no significa pagar. Declarar es cumplir con el deber formal de presentar la declaración de renta. O sea que a esa persona le tocó pagar todo ese dinero, le tocó pagar prácticamente un retroceso ahí por ese retroceso. Con el dolor de mi alma la tuve que traer a la realidad y entre sanciones y presentación para la época eran más de 1.800.000 pesos que no se había ganado en esos 3 años. Imagínese. Ahí también podemos aplicar que el conocimiento y la experiencia del contador es fundamental. Claro que sí. Imprescindible. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que hoy nos acompaña Julián Contreras Rosado, contador público aquí en la ciudad de Santa Marta. Julián, la declaración de renta es prácticamente para los empresarios un dolor de cabeza. Yo puedo escuchar a mi esposo cuando está hablando con los amigos que también tienen negocios y andan como locos corriendo, pero después de que uno tenga un buen contador, ese estrés y esa ansiedad se acaba porque precisamente el contador se encarga de todo eso. Se le acaba al cliente, pero se la traslada al contador. Aquí el estresado y el que va a sufrir es el contador de ahí en adelante. Recordando que ya los plazos para la presentación de la declaración de renta del año 2021 ya están disponibles. Empezamos en abril, la primera semana de abril para las personas jurídicas. Los grandes contribuyentes ya tuvieron que pagar su primera cuota en febrero y en abril hacer la presentación formal de la declaración de renta. Personas jurídicas y las personas naturales empiezan en agosto, septiembre y octubre, más o menos esos son los plazos para las personas naturales. De manera que ahora en abril, ya el mes que viene empezamos a correr los contadores para presentar las declaraciones de renta. Con su experiencia, Julián, ¿usted nos puede decir si los empresarios en la ciudad de Santa Marta y en el departamento del Magdalena son disciplinados en cuanto a eso, en cuanto a la declaración de renta, o toca que el contador siempre esté allí orientándoles encima de ellos? ¿Son disciplinados o...? Encontramos de todo un poco. Hay personas que la declaración de renta la toman como el tema serio que es y le dan la prioridad. En las empresas colocan los auxiliares que trabajen el cierre de año, que es lo más difícil, para que la información esté entre marzo y abril. Y ya uno pueda como contador orientar las cifras en las casillas que corresponden y hacer un buen trabajo. Pero hay otros que se encuentra uno que no hacen el trabajo y que no ponen a hacer el trabajo y la declaración me toca mañana y entonces hoy es que toma la información para que me la hagas. Encontramos esa clase de contribuyentes también. Lo ponen a correr uno de un día para otro y es donde uno, el contador, se queda trasnochado hasta altas horas de la noche para poder cumplir. Sabe que casi siempre que se acerca la declaración de renta veo los memes de los contadores con los pelos parados y una jarra de tinto y entonces dice, esta es la época de los contadores y sale la palabra declaración de renta. Esa es la que nos toca ahora en abril. Sí, señor. Háblenos, Julián, sobre la información exógena y quiénes deben presentar ese tipo de información. Bien, esa es otra de las obligaciones formales que hay que cumplir con la DIAN, la presentación de la información exógena.
Muchas personas no saben esa obligación y la sanción por no presentar exógena o presentarla de forma extemporánea es el 5% o el 3% de todo el movimiento contable que tuvo la empresa. Es decirle a la DIAN a través de medios magnéticos qué hice, cómo lo hice, con quién lo hice. ¿Y las personas naturales están obligadas o simplemente las jurídicas? No, las personas naturales también están obligadas, pero hay unos topes de ingreso o patrimonio para presentar la información exógena. Las empresas que en el año inmediatamente anterior, ahora la resolución dice 2020 y 2021, que hayan tenido ingresos superiores a 100 millones de pesos o que hayan aplicado retenciones o autorretenciones. Y las personas naturales que hayan vendido más de 500 millones de pesos en el año 2020 o 2021. Ese grupo de personas, además de las demás, las alcaldías, las notarías, los entes descentralizados, las gobernaciones, hay un mundo de personas que deben presentarlas. Pero yo me enfoco a la parte comercial. Entonces la parte comercial son las empresas y las personas naturales que tienen esa obligación. Julián, cuando una empresa es sancionada por la DIAN, también en ese momento es indispensable la orientación para poder salir de eso de un contador. Es indispensable que el empresario busque inmediatamente un contador para salir de esa situación. Necesariamente debe ser así, porque la información exógena es un conjunto de formularios que la DIAN las llama prevalidadores y se deben llenar alrededor de 11 formularios de acuerdo con la estructura financiera de la empresa. Ahí donde vemos ingresos, retenciones, IVAs por cobrar y por pagar, cuentas por cobrar y por pagar, saldos de banco, obligaciones financieras y la parte de los socios o asociados. El formulario también de los empleados. ¿Qué pagaste a qué empleado? ¿Cuánto por prestaciones sociales? ¿Cuánto por ingresos laborales? ¿Cuánto se deduce por salud y pensión? No es fácil hacer la información exógena. Yo no puedo decir que el gerente o sus auxiliares tengan la capacidad para llenar esos formularios con la información que los pide la DIAN, porque debe ser específica y medida la información. Si das más te sancionan, si das menos te sancionan. Entonces creo que la persona más idónea para orientarte en ese sentido es el contador. Así es, estoy de acuerdo con usted. En este momento los empresarios están viviendo, yo diría que un nuevo reto, y tiene que ver todo con la factura electrónica, con la nómina electrónica, las órdenes de cobro electrónica, los inventarios electrónicos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Cómo es, Julián? ¿Qué orientación nos puede dar a todos los empresarios que nos están viendo? ¿Qué nos puede decir sobre ese nuevo reto? Bueno, como quiera que la DIAN quiere controlar todo lo que pasa en el comercio, en las empresas y en las personas, quieren tener de primera mano y ya el movimiento de la empresa. Entonces, empieza que con... no se les escape nada. Que no se les escape nada y que te puedan controlar, porque es plática. Si tú haces una mala, digamos que no cumples con los requisitos y no informas, la DIAN no sabe de ti. Pero desde el mismo momento que empieza la información exógena y ellos cruzan información, saben qué contribuyente está cumpliendo a cabalidad con los deberes formales y saben quién no. Entonces, si te obligan a facturar, todos tus ingresos deben ser facturados electrónicamente. Cuando uno en la empresa hace una factura, la DIAN la recibe inmediatamente. Ya por ahí no puede uno jugar con los ingresos. Que te pase una cuenta de cobro, que te pase una remisión, no.
todo debe ser transmitido vía electrónica a la DIAN. Luego viene la nómina electrónica, que también por ahí la DIAN vio que tenía una falla en el sentido de que uno puede meter sobrecostos en la parte de laborales. Puede decir, yo te pagué sueldos, honorarios, prestaciones a una persona, pero la DIAN no alcanzaba a tener esa información. Ahora dice, pásame tu nómina, tus pagos de empleados, tus pagos de servicios, tus cuentas de cobro, que en el mismo momento que la hagas, yo sepa que la hiciste. Entonces la DIAN te empezó a controlar la nómina y por ende que tus sueldos estén bien, que tus honorarios, que tus prestaciones sociales, que tus descuentos de nómina, lo haces aquí, la DIAN la recibió inmediatamente. Cuando es un contratista, que lo contrató la empresa, valga la redundancia, para que le desarrollara cualquier actividad tipo profesional, también a mí como profesional me están exigiendo el documento electrónico. Que yo pasé la cuenta de cobro, inmediatamente la DIAN sabe que yo pasé la cuenta de cobro. Y no al final del año como hacíamos, cruzábamos, cuadrábamos para que la declaración de renta nos diera menos. Ya no podemos jugar con eso. Entonces la DIAN en su inmenso control nos está llevando a que todo sea en línea y no haya fuga de información. Yo podría resumir todo eso en la palabra transparencia. Entre más transparente, mejor. Dice que la persona que es transparente duerme bien, descansa bien. Y está tranquila siempre. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con ustedes. Quiero decirles que en la pantalla está saliendo el número telefónico de Julián, quien es contador público y consultor contable. Todas aquellas personas que nos están viendo y que necesiten una consultoría, esta es la persona indicada. Aquí tenemos a Julián, que él los puede asesorar, los puede guiar y les puede dar toda esa orientación que muchos de ustedes necesitan. Julián, podemos decir que una empresa que no realiza auditorías ¿es una empresa que puede tener problemas más adelante? La fuga de información y por ende la fuga de efectivo. Cuando uno no controla sus operaciones, en algún momento tiene una falla. Una fuga de información puede conllevarte a una fuga de efectivo. De manera que es muy aconsejable que las empresas tomen medidas y que hagan auditorías o seguimientos a los procesos más vulnerables dentro de la compañía para no tener fugas de información y por ende no estén, digamos, perdiendo efectivo, perdiendo dinero, perdiendo capacidad financiera. Entonces sí es recomendable que se hagan auditorías aleatorias para evitar esas pérdidas. Y las auditorías también las tiene que hacer un contador, las hace siempre un contador con toda la experiencia y todo el conocimiento. Depende el tipo de auditoría, pero para control puede ser una persona que tenga conocimiento. No necesariamente un contador te puede hacer una auditoría. Bueno, casi siempre que uno escucha las auditorías, por ejemplo, en el caso de las contralorías, en el caso de las procuradurías, uno termina de informarse de tantas cosas. Es que yo digo que la auditoría es tan indispensable porque uno no solamente termina enterándose de que el dinero se está fugando por cierta parte, sino que también hay alguien que no está haciendo las cosas con transparencia. Desde luego que sí, y ahora mismo hay un caso muy sonado acá en Santa Marta, la intervención del ESMAD, y ayer fue la rendición de cuentas, ayer o esta mañana, y ahí la interventora habló de una serie de fugas que tuvo la empresa y faltas de controles en los procesos. Entonces es muy importante que las empresas le presten la debida atención a esos temas. Las auditorías no son malas, las auditorías te dicen a ti a través de un informe de auditoría en qué situación te encuentras, qué falencias tienes
y cómo las puedes resolver. Imagínese, quiero aprovechar este momento y compartir una experiencia que tuve. Tuve unos amigos que por muchos años tuvieron una empresa muy importante aquí en la ciudad de Santa Marta y ellos confiaban en todo su personal administrativo. Ellos confiaban hasta que un día un grupo de amigos le dijo: ven acá, tú no has hecho una auditoría. No, pero es que quienes me manejan son de confianza. Y sin embargo él escuchó, hizo la auditoría y se llevó la sorpresa de su vida. Las personas que supuestamente eran de confianza y de tantos años estaban haciendo cosas que no eran muy favorables para la empresa. En pocas palabras, le estaban robando. Ese es el tema, porque uno confía tanto en el ser humano, en la persona de confianza, valga la redundancia, pero no está pensando qué está pensando esa persona. Yo tengo mucha experiencia en eso, de personas que han defalcado empresas en donde yo he trabajado, en donde yo he ido después a decirles: aquí faltó esto, el contador nunca pagó esto, se deben tantos millones, y es cuando se vienen a dar cuenta que la persona en la que depositaron toda la confianza los defraudó. ¿De qué manera podemos trabajar dentro de una empresa en pos precisamente de la transparencia? Yo pienso que colocándole controles a todo el personal, pero también valorando el esfuerzo que esas personas hagan. Si vas a confiar, pues también debes valorar el esfuerzo de la persona. Pero eso no te exime a ti de hacer tus propios controles. Entonces ahí vamos. Si yo trabajo controlado, si a mí me controlan y yo controlo a mis subalternos, yo estoy dando una fluidez informativa que tú a la mano la tienes y puedes tomar una decisión inmediatamente. Así es. ¿Qué piensa sobre toda esa regulación contable que tiene nuestro país? ¿Qué opina de esa regulación? Cada día nos ponemos como más a la moda internacional. La regulación contable en Colombia han ido evolucionando porque nos estamos adecuando al modelo contable internacional. Y entonces no estamos dando pisadas en falso, estamos yendo sobre lo seguro y estamos controlando los procesos contables de manera que las empresas puedan fluir. O sea que podemos decir que, por ejemplo, el decreto 2649 del 93 se articula prácticamente a la globalización. El decreto 2649 que dio inicio a la contabilidad en Colombia ha sido actualizado, digámoslo así, por las normas internacionales de información financiera. De pronto toma muchas cosas de la estructura contable que veníamos trabajando anteriormente con el decreto 2649, pero ahora lo tenemos que adecuar a la norma contable internacional. Y es ahí donde hablamos de información financiera NIF. Nos adecuamos a las normas internacionales para la presentación de los estados financieros de una compañía. Y debemos ceñirnos a esa estructura que nos está regulando desde el año 2013 y que se crearon en Colombia 3 grupos empresariales. El grupo 1, que constituye a las empresas grandes, el grupo 2, que constituye empresas de mediana infraestructura, y el grupo 3, de las empresas más pequeñas. Tiene su regulación por ingresos, por empleados y demás, pero estamos agrupados en esos 3 grupos, y esos 3 grupos debemos tener información NIF que permita a la gerencia y de pronto tener negocios en el extranjero que tomen una decisión basado en una norma que rige a nivel internacional. Julián, ya para terminar, yo tengo que aprovechar su conocimiento y su experiencia. ¿Qué recomendaciones le da a todos esos empresarios que nos están viendo en este momento? A los que no están formalizados y de pronto creen que no necesitan un contador, y a aquellos que tienen al familiar como contador. ¿Qué recomendaciones les da usted a esos empresarios? Bueno, es bueno e importante que tengan en cuenta que existe una regulación contable en Colombia, que existe un ente regulador que es la DIAN, que cada día está más encima de la persona, de la empresa.
Ya la contabilidad no se puede llevar ni por libros ni por Excel. Ya la contabilidad tiene que ser dinámica. Todas aquellas personas que tienen esa duda de dar ese paso, de organizarse, de crear una empresa familiar, de organizarse en la Cámara de Comercio, yo les digo que eso es lindo. Es una experiencia que va a enriquecer la empresa. Y si eres controlado, si eres incisivo, vas a tener un buen resultado organizándote, porque la desorganización o la falta de conocimiento en la organización te lleva a tomar malas decisiones. Organízate y verás que progresas. Y al final le puede salir más caro porque puede terminar sancionado, puede terminar inclusive quedándose también sin la empresa por el mal manejo que ha llevado. Correcto. Y la DIAN pone a nuestra disposición una serie de elementos, por ejemplo, el régimen simple de tributación, que es un régimen especial para esas personas que no están organizadas. Julián, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido toda esa información con nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación y espero serles de gran ayuda en cualquier cosa que necesiten. Así será. A todos nuestros televidentes, todo el que necesite una orientación, una consultoría contable, en la pantalla aparece el teléfono de Julián Contreras para que usted se pueda comunicar con él. Si desean ver nuevamente este programa, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.